venir. Mi nombre es Magnus Envipernus Phoenix, de Astropsicología. Yo estudié Psicología Clínica en la Universidad Autónoma de Nuevo León. De hecho, Psicología regular con especialidad social. Tengo una maestría en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas. He estudiado Astrología por muchos años y lo hice antes de empezar a incluirla como parte de mi terapia psicológica. Y desarrollé un sistema de terapia basado en la carta astral. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que toda la historia clínica del paciente estaba ya ahí en la carta astral. Al principio era completamente escéptico sobre qué utilidad le iba a poder encontrar a la astrología, pero con cada año que pasa de práctica veo que no hay ninguna coincidencia en el universo, y esta es una forma excepcional de darnos cuenta de cómo funciona no nada más el inconsciente humano, no nada más la mente humana, sino también esta parte cuántica del ser humano que antes le llamábamos espíritu, pero ahora estamos empezando a descubrir científicamente. Entonces, las cosas comienzan, ¿sí?, con la adquisición de la conciencia, ¿sí? Primero hay que empezar a conocernos para poder entrar en contacto con esta parte de nosotros. Pero, ¿por qué no es fácil entrar en contacto con esta parte? Porque le perdimos la huella, le perdimos la pista cuando estábamos jóvenes. Cuando nacemos, nuestros padres tienen la idea de que somos contenedores vacíos, listos para ser llenados, listas para ser llenadas con la información sobre el mundo y sobre qué es un ser humano y qué tipo de ser humano tengo que ser yo. Tristemente, esta versión de la mente humana y del universo es terriblemente falsa. Y entonces se empiezan a crear unos traumas profundos en el ser humano al momento de que, debido al medio ambiente, debido a las creencias de nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestra sociedad de alrededor, tratamos de adaptarnos y suprimir nuestra verdadera personalidad para empezar a ser como nos dicen que tenemos que ser. Y claro que esa versión de cómo tenemos que ser cumple a las necesidades sociales, a las necesidades del ego de nuestros padres, de sus heridas de la infancia, etc. Entonces, el inconsciente, así como el espíritu, es un misterio y estamos tratando de descubrir por múltiples medios, no nada más por oráculos o no nada más por meditación, qué es realmente el espíritu, qué es realmente el inconsciente. Y en este camino nos encontramos con muchos niveles de conciencia. Y es interesante que los niveles de conciencia pues no son algo que mucha gente conozca. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de este nivel de conciencia cero, ¿sí?, el nivel en donde ni siquiera me doy cuenta que existo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay una autoobservación. Y esto sucede en los animales típicamente. Lo vemos, por ejemplo, cuando tenemos una mascota y se ve al espejo. ¿Qué pasa cuando un gato se ve al espejo? De repente empieza a arañar al gato reflejado como si fuera otro gato distinto. Esto se llama la reversibilidad en psicología. Es el no darte cuenta que lo que está afuera puede ser un reflejo de lo que está dentro, pero también no darme cuenta de que yo existo como un ser separado de todo el resto del mundo. Lo que empiezo a ver en el mundo, ¿sí?, lo que percibo, eso es lo que soy a este nivel de conciencia. Entonces, ¿cuándo empiezo a darme cuenta de que yo no soy lo que pienso, lo que siento, lo que percibo, y que no soy parte de mi madre? Porque cuando nacemos
no tenemos palabras en la cabeza, no tenemos una forma de distinguir qué es yo y qué es no yo. Todo lo que percibo, todo lo que veo, todo lo que escucho, todo lo que huelo, todo lo que siento, soy yo para el bebé. Pero cuando empiezo a separarme de mamá, cuando me quitan el biberón, cuando se da la lactación y empiezo a ver que esta parte no era parte de mí, es otra cosa, y se va y me da hambre, y se va y me da frío, y se va y me da incomodidad. Entonces, como quiera me quedo con la sensación de que es parte de mí, pero entonces empiezo a separarme, primero a separarme del seno, a separarme de sus brazos, a empezar a caminar por mi propia cuenta. Entonces empiezo a desarrollar la conciencia de que yo soy un ser separado, ¿sí? Pero estos programas mentales de las experiencias que tuvimos de cuando sentíamos que éramos uno con nuestra madre, no desaparecen, se quedan en el inconsciente, y el inconsciente es como lo que está debajo del cofre de nuestra mente. Es el motor que está detrás de todo lo que hacemos y todo lo que pensamos. Entonces el siguiente nivel de conciencia, ¿sí? El nivel 1 es donde percibo que yo existo. Entonces ya se ve el bebé al espejo, se percibe, entiende que ese reflejo es yo, y entonces, pero no hay un reflejo en las emociones. En las emociones no hay un espejo emocional, a menos que haya alguien que me haga un espejo de las emociones que yo hago. Entonces empiezo a interactuar con las demás personas, con mamá, con papá, hermanos, hermanas, y me empiezan a espejear las emociones. Entonces me doy cuenta que a veces sí me regresan la emoción que estoy sintiendo, pero a veces no. Entonces las emociones que siento yo no son las emociones que sienten las demás personas. Y esto se entiende a un nivel intuitivo, porque ahí todavía no hay palabras en nuestra mente. Entonces, entendemos que nuestras emociones no están en todos. Luego sigue el nivel 2 de conciencia. Sí, discúlpenme, se me fue aquí está la presentación. Entonces, el nivel 2 de conciencia es donde siento que soy una persona distinta, pero siento que la otra persona es parte de mí, ¿sí? Ahí apenas estoy empezando a procesar que los demás no sienten lo mismo que yo, que no son simplemente cosas que van a ser mis chiflazones, que me van a cumplir mis deseos cuando yo lloro, cuando yo pido, cuando yo, etc. Entonces, si nos quedamos a ese nivel de conciencia, todavía estamos como esas mamás de poca experiencia, o esos papás de poca experiencia, con inmadurez psicológica, que sus hijos creen que son suyos, creen que son sus objetos, creen que son de su propiedad, y entonces empiezan no, es que tú tienes que hacer lo que yo digo porque eres parte de mí. O sea, hasta ahí llega ese nivel de conciencia. Y para poder separarnos tiene que haber caídas, una y otra y otra y otra vez, para darnos cuenta de que no, las demás personas no son parte de nosotros. Sí podemos ser todos uno en lo espiritual, pero aquí en el espacio-tiempo somos personas distintas. El cuerpo de cada quien es suyo, la mente de cada quien es suya, las emociones de cada quien son suyas. Entonces empiezo a aprender a desapegarme de los demás como si fueran parte de mí. Esta es la base para todas las relaciones sociales modernas, posesivas, donde tu cuerpo es mío, tus cosas son mías, tu mente es mía, tus emociones son mías, y si le das cualquiera de esas cosas a alguien más, estás mal. Pues se quedaron en este nivel de conciencia, ¿sí? Y hasta después de mucho sufrimiento, a través de múltiples vidas, nos vamos cayendo en cuenta de que esto no es así porque no funciona. Entonces, el siguiente nivel de conciencia es donde, ok, ya sé que los demás son sus propias personas, pero de alguna forma, como el león cree que todos son de su condición, siento que estas personas piensan muy similar a mí, sienten muy similar a mí, hacen las cosas muy similares a mí. Esa es la etapa donde creemos que hay sentido común. Entonces, el sentido común desde la visión de la psicología es un mito,
es un total mito. Y ese mito se destruye cuando empezamos a conocer a las demás personas a un nivel profundo, a un nivel de intimidad en el cual podemos empezar a ver los pensamientos de las demás personas, los sentimientos de las demás personas, y nos damos cuenta que no son los mismos que los nuestros. Nos salimos de nuestra cultura y conocemos a otra gente con otras formas de vida, en otros países, de otras religiones, de otras formas de pensar, y luego de repente, si evoluciona lo suficiente nuestra propia civilización, nuestra propia cultura, nos damos cuenta de que la gente empieza a hacerse distinta. Y cuando antes todos parecían iguales, salidos en molde, de repente empiezan a descubrir su propia individualidad, porque están volviendo a su esencia, están volviendo a quienes eran antes de ser programados y programadas para ser todos iguales, porque vamos a un cierto tipo de fábricas mentales y emocionales que se llaman escuelas, en las cuales nos homogenizan, nos hacen que todos seamos iguales. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que si cada quien hace lo que quiere, va a ser un caos. Esto en sociología se llama anomía, o la falta de leyes, o la falta de reglas. O sea, esto viene de una forma de percibir el universo y de una visión del universo que le tiene miedo a la realidad tal cual es. Pero si vemos las plantas, los animales, todo el mundo natural se autoorganizan según las leyes del universo. Estas leyes del universo vienen grabadas en esta parte cuántica de la realidad que estamos aprendiendo ahora desde el punto de vista científico a percibir. Y entonces, en este nivel de conciencia, en el tercer nivel de conciencia, podemos darnos cuenta que las demás personas son distintas, pero similares. Todavía los dejamos en, ok, de lo que hay en el súper, puedes escoger lo que te guste, pero salirte del súper, eso no existe, ¿no? O sea, dentro de las opciones que me dan, no está disponible el tener tu propia visión original y distinta de la vida. Entonces, se apagó la presentación, ¿verdad? ¿Ya se está viendo? Sí. Perfecto. Gracias. Entonces, pasamos al nivel 4. En el nivel 4 ya de conciencia nos damos cuenta que las demás personas son distintas, son originales, pueden tener sus propios pensamientos, sus propios sentimientos. Les respetamos y les aceptamos sin juzgarles. Porque el juzgar, nos damos cuenta que no es un decir como si fuera el ojo del universo, esto está bien y esto está mal, sino que entramos a esa relatividad de que cada quien tiene una percepción del bien y cada quien tiene una percepción del mal. Y nos damos cuenta que a veces chocan completamente, son opuestas, lo que para mí es bueno, para la otra persona es malo, y viceversa. Entonces nos damos cuenta que hay niveles de conciencia distintos. Esto es a un nivel racional y hay que tomar en cuenta que todos estos niveles de conciencia los podemos tener a un nivel físico, o sea, de que el cuerpo de la otra persona es su propio cuerpo y su propia posesión, por así decirlo. Puede ser a un nivel emocional, donde, ok, puedo saber que la otra persona es su propio cuerpo y su propiedad es lo suyo y no me debo de meter con ello, pero tal vez sí me meto con sus emociones, porque no tengo ese nivel de experiencia, de procesamiento, de darme cuenta de que esta misma experiencia, aunque las dos personas la estemos viendo al mismo tiempo, puede interpretarse emocionalmente de formas completamente distintas. Entonces, también puede ser a un nivel intelectual, que tal vez es un poco más fácil, hasta cierto punto, en algunas personas, porque hay un poco más de discusión sobre las ideas, es más explícito, se notan las ideas, las escuchas, las escribes, mientras las emociones es muy fácil que se oculten. Y también a un nivel espiritual. Entonces, todos estos niveles de conciencia se pueden vivir a esos 4 niveles. Después, seguimos al nivel 5. Y en el nivel 5 me doy cuenta que todo lo que yo percibo es una proyección. ¿Esto qué significa? Significa que si no está en mi cabeza,
si no está en mi historia, si no pasó por mis sentidos, como decían los filósofos empiristas, no está en mi mente. Entonces, así como los indígenas que estaban viendo los barcos europeos llegar y solamente el chamán podía ver que era un barco y los demás no entendían qué eran esas figuras, no los veían literalmente. ¿Por qué? Porque no está en su mente la idea de que pueda existir algo más allá de lo que conocen. Entonces nada más el chamán, que tiene un más alto nivel de conciencia, está abierto a lo desconocido, está abierto a lo distinto, a lo inimaginable, y entonces percibe estas nuevas figuras y entiende lo que pudieran significar. Entonces, en este nivel de conciencia nos damos cuenta que si estoy viendo algo, no es algo que está en el otro, es algo que está en mí. Entonces se hace como un juego extraño donde, a ver, ¿cómo le hago para conocer a alguien más? Si todo lo que veo, todo lo que escucho, todo lo que siento es mis propias memorias recicladas, como si fueran botones, ¿no? Me pican los botones y entonces se activa mi memoria. Ah, es esto. No, eso es lo que yo viví. Que esto que estoy viendo me recuerda. Que esto que estoy escuchando me recuerda. Entonces hay que inventar el concepto de el otro, una otra persona que está más allá de mi percepción. Y de cierta forma es un poquito como adivinar, ¿sí? Adivinar quién es esta persona. Ya sé que mi visión, lo que yo percibo probablemente va a estar sesgado, pero entonces ¿cómo me quito el sesgo? Y este es el camino que he descubierto con la astropsicología, es cómo diferenciar entre el ego y el espíritu, cómo diferenciar entre quién realmente soy, ¿sí? Desde que nací, pero ¿por qué? Por ciertas características que me da la historia de mi espíritu y el universo mismo en el momento en que nací, versus la historia que tuve desde el momento en que nací hasta ahorita, que me han dicho los demás quién debo de ser, quién soy, cómo funciono, cuando yo soy la única persona responsable de descubrir quién soy. No puedo delegar eso a otras autoridades. Entonces, en el siguiente nivel de conciencia, ¿sí? En el nivel 6, ahí ya estoy dándome cuenta que hay algo más allá de la percepción. Empiezo a ver todas las distintas posibles formas de existir en el universo. Y entonces veo que lo que está afuera está dentro. Veo que lo que me sucede tiene que ver con mi nivel de evolución física, mental, emocional y espiritual. Y entonces, cuando trato de conocerme y empiezo a ver las estructuras inconscientes que hay dentro de mí, que son esa parte a través de la cual percibo la realidad, empiezo a darme cuenta que puedo mover los hilos por dentro. En vez de tratar de mover el mundo por fuera, empiezo a tratar de mover mis programas inconscientes, tratar de cambiar mi relación con mis propios pensamientos, cambiar mi relación con mi cuerpo, cambiar mi relación con mis memorias, con mis emociones. Y al cambiar esas relaciones, cambia lo que se manifiesta afuera. Entonces, en el nivel 7 me doy cuenta que todo el mundo está en su propio nivel de conciencia y trato a los demás según su nivel de conciencia. No voy a llegar con alguien que apenas está aprendiendo física o matemáticas y le voy a tratar de hablar de física cuántica avanzada. No voy a tratar de llegar con alguien que está inmerso en una sola ideología, en una religión por toda su vida y hablarle de metafísica, etc. O sea, tenemos que entender que cada quien percibe el mundo de forma distinta. Y aunque parece el mismo mundo, ¿sí? No estamos seguros. Y entonces, ya en el nivel 8, vamos entendiendo cómo funciona el universo. Y al entender cómo funciona el universo e identificarnos con cada parte del universo, aprendemos a ver cómo todo lo que está fuera de nosotros refleja algo de nosotros. Aprendemos a ver cómo
todo lo que está dentro de nosotros, es el universo viéndose a sí mismo, pero desde mi lugar de nacimiento y desde el momento en que nací. Entonces, empezamos a ver que sí tenemos esta estructura dentro, que sí tenemos un nivel de evolución espiritual, mental, emocional. ¿Y cómo le hacemos para conocerlo? Podemos empezar a meditar, estar en silencio, a callar la voz de la mente racional que no es lo que soy, es lo que aprendí a pensar, es lo que aprendí a decirme y a decirle a los demás. ¿Por qué? Porque eran las respuestas que me pedían. Entonces, con la astropsicología, que es una mezcla de la psicología profunda y la astrología, vista desde un punto de vista muchísimo más, digamos, radical que la astrología normal, podemos ver que esta parte cuántica del espíritu se refleja en esta carta astral. Es una fotografía de las energías que representan nuestro ser porque estaban activas al mismo momento en que nacimos. Y esa es una sincronicidad cósmica. Es como un acordeón que nos permite ver qué representa esa energía. ¿Por qué? Porque podemos ver qué había en el cielo en ese momento y podemos estudiar en la historia qué estaba pasando al momento en que ese mismo planeta estaba en esa misma posición. Y pudiéramos decir, pues, ¿por qué va a pasar lo mismo? Pero estudiando la historia nos damos cuenta que siempre que está un planeta en una posición pasa algo similar. Y siempre que está la luna en esta posición pasa algo similar. Y siempre que está el sol en esta posición pasa algo similar. Y entonces empezamos a hacer correlaciones. Esta es la forma en que se descubrió la astrología, cuando la gente estaba viendo al cielo y no tenía televisión, no tenían libros, no tenían más que ver el cielo y lo que sucede en el suelo. Y empiezan a conectar lo que está pasando arriba y lo que está pasando abajo. De ahí nace el concepto de los dioses, ¿no? Es que arriba están controlando todo lo que está pasando abajo. No sabían física cuántica, no sabían que en la física cuántica no existe el espacio-tiempo, que igual podrías decir, es que yo estoy moviendo a Júpiter, que Júpiter me está moviendo a mí, porque no son causa y efecto, son correlaciones, son mutuamente causales. O sea, la energía a nivel cuántico está causando que las cosas sucedan de forma similar en Júpiter o en todo el sistema solar y en mí, porque funcionamos con las mismas reglas de la naturaleza. Entonces, tenemos, por ejemplo, los puntos de la carta astral representando las partes de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestra energía, de nuestro inconsciente. El ascendente, por ejemplo, es lo que había en el este al momento en que nací, al preciso minuto en que nací. Por eso es bien importante tener la hora exacta de nacimiento. Y es interesante que es la hora que se escribe en el acta de nacimiento la que afecta. Yo he pensado que es porque mucha gente la ve, es porque es un acto oficial, es un ritual de, te voy a registrar, estás marcado con esta energía. El acto de observar es muy importante en la física cuántica, porque al observar las cosas, las creamos. Entonces, al observar a alguien que tú naciste a esa hora, con su espíritu y todos los demás que sigan viendo tu fecha de nacimiento y tu hora, van a seguir marcándote con esa energía. Entonces el ascendente representa lo que estaba saliendo por el este, ahí por donde sale el sol en las mañanas, pero al momento en que tú naciste. Lo que están haciendo junto contigo te representa en el acto de estar naciendo. Entonces el ascendente se convierte en la parte más importante de la carta astral y representa nuestro punto de vista subjetivo de la realidad. Todos los demás puntos en la carta astral se interpretan basándose en el ascendente. ¿Por qué? Porque es la forma en la que me veo a mí mismo, a mí misma y al universo. Y es el sesgo que mueve todas las demás energías. Es, si tengo el sol en Aries y el ascendente en Libra,
Pues ahí hay una contradicción muy interesante, por ejemplo. Entonces, el descendente que representa, o más bien es el punto del oeste, es por donde se mete, por donde desciende el cielo. Si pueden ver en el video, es donde está cayendo las estrellas, el sol, la luna, el eclíptico. Y es lo que se está ocultando en el horizonte. Si lo que podemos ver por encima del horizonte pues es el cielo y es fácilmente visible, ¿podemos ver lo que está debajo del horizonte? No. Yo creo que ni aunque tuviéramos visión de rayos X, no penetra la Tierra, es mucho material. Entonces, el descendente representa lo que se está ocultando en nuestra conciencia, es el tipo de experiencia que no vamos a tener en esta vida, o que se nos va a dificultar. Entonces, si yo soy como el ascendente, o si yo veo el mundo a través de esa energía y de cómo estoy cumpliendo o no con mi ascendente, igual califico a todos los demás, ¿sí? Y los demás son el punto opuesto. Soy zapatero, yo nada más veo gente con zapatos rotos. Soy carpintero, nada más veo gente con muebles rotos o con necesidad de comprar muebles. Es nuestra polaridad, automáticamente al ser seleccionada, selecciona su opuesto. Y entonces nos encontramos con que vemos al mismo tipo de persona toda la vida, como parejas, socios, amigos, pero la primera persona que representa ese descendente es la otra persona que estaba ahí en mi nacimiento, y era mi mamá. De alguien me estoy separando, de alguien me estoy ocultando, ya no soy parte del cuerpo de mi madre. Entonces, la mamá es el primer otro, es la primera relación humana que tengo, y es distinto a la luna, que ahorita vamos a ver. El siguiente punto importante es el bajo cielo. El sol hace digamos que cuando gira la Tierra, hace que parezca que el sol traza una trayectoria a través del cielo. Ese arco solar, que lo podemos seguir por debajo del horizonte para cerrar el círculo, tiene su punto más elevado y su punto más bajo. El punto más elevado es el medio cielo, es el punto máximo al que llega el sol en ese día. Y el bajo cielo es el punto más bajo. Entonces, si está debajo del otro lado de la Tierra, está oculto a la conciencia. Pero también, si el sol es lo que hace que se mueva la Tierra, que se produzca plantas, temperatura, simplemente tenemos agua líquida aquí porque el sol está calentando el planeta. Y si no estuviera el sol, tendríamos que depender del volcanismo y vivir debajo de la Tierra, como en Europa, ¿no? No digo el continente europeo, sino la luna de Júpiter, Europa, que se piensa que tiene vida porque hay volcanismo debajo que derrite el agua. Entonces puede haber un mar con vida. Pero aquí dependemos del sol, entonces el sol es el motor de toda la vida en este sistema solar. No son sistemas solares los demás, son sistemas estelares, son estrellas. El sol es solo el nuestro. Entonces, ese bajo cielo es el punto donde se guarda el sol. Es el hogar. Es lo que representa nuestra idea de hogar. Y otra vez, todos estos puntos los podemos ver desde las 4 perspectivas: física, emocional, intelectual y espiritual. Y es, para mí físicamente, ¿cuál es el hogar? Tal vez es la casa de mi mamá, pero emocionalmente es tal vez donde me cuidan. Pero si tuve una casa muy difícil, tal vez es el lugar del cual tengo que correr, ¿sí? Y intelectualmente, pues es qué nivel de conciencia hay en mi casa intelectualmente también, o sea, y espiritualmente también va a haber unas ciertas características. Otra vez, como es el punto opuesto al medio cielo, va a hacerse una polarización. Lo que voy a hacer en casa tiende a ser exactamente lo opuesto que lo que voy a tratar de hacer en el trabajo, en la vocación, porque el medio cielo es el punto máximo donde está el sol haciendo su máximo trabajo, dándonos el máximo de calor, haciendo que se generen los huracanes, los vientos, los terremotos, porque sí, ya hay modelos de correlación entre la actividad solar y los terremotos y los huracanes y el calentamiento o enfriamiento global, ¿sí?
Y entonces todo esto es lo que representa aquello que nuestro ego adulto tiene que hacer en el mundo para transformar las cosas, para hacer que sea un buen hogar. Entonces tengo que traer las cosas de afuera, la despensa, el sueldo, la energía, el agua, ahora que nos están cortando el agua, ¿sí? Y tengo que traerlo a casa para poder vivir en casa, descansar, dormir y luego salir otra vez a trabajar. El medio cielo no nada más es el trabajo físico, la empresa en la que trabajo, es la vocación. Es que cómo voy a transformar el mundo. Un nivel más elevado de conciencia de estos puntos nos lleva siempre del nivel físico al emocional, al intelectual y al espiritual. Y una integración entre los cuatro es el nivel de conciencia más elevado en cada punto de nuestra carta, que representa partes de nuestra mente. Entonces, el siguiente punto más importante después del ascendente es la luna, no es el sol. Entonces, todos estamos con la idea de que el sol es que yo soy Leo y yo soy Aries y yo soy Sagitario. No, nadie es un signo. Todos tienen todos los signos en su carta astral. En cada casa hay un signo, en cada casa astrológica hay un sistema de casas organizado por estos 4 puntos: ascendente, descendente, bajo cielo, medio cielo, que marcan los puntos cardinales. Representan primavera, verano, otoño, invierno. Separamos esos 4 segmentos en otros 3 y tenemos los meses lunares. Entonces, ¿qué sucede? Ahí tenemos también las etapas del desarrollo. Y dentro de este cuadro de 12 apóstoles, 12 dioses, lo que quieran, porque siempre son 12, se están moviendo los 7 planetas, 7 diablos, 7 arcángeles, el 7 también es ese número que se aparece en todas las religiones y viene de aquí, ¿sí? Entonces, el primer punto importante en cuanto ya planetas es la luna, y la luna representa a mamá. Al principio, cuando no sabemos la diferencia entre el arquetipo y quién lo representa, la luna es el inconsciente. ¿Pero por qué? Porque mueve la luna las aguas de la tierra, ¿no? Entonces, mueve las mareas, de forma invisible está jalando el agua en la tierra. Y tiene un ciclo parecido al ciclo menstrual. Son 28 días. Es lo más cercano al ciclo menstrual femenino. Entonces representa estas aguas que están subiendo y bajando. ¿Y el agua qué representa en la astrología? En la astrología el agua representa las emociones, representa las memorias, representa la conexión emocional entre las personas y la conexión espiritual. Entonces, ¿qué hace mamá cuando entra al cuarto? Nada más con verme, por la forma en la que me ve, ya me está cambiando por dentro. Invisiblemente, como la luna mueve las mareas, ya me está moviendo. ¿Por qué tiene tanto poder mamá? Precisamente por esa etapa inicial después del nacimiento, donde éramos a nuestra percepción una sola cosa con mamá. Se queda grabado en nuestra mente, en nuestro instinto, en nuestro inconsciente, como el primer dios, la diosa madre. ¿Sí? De ahí vienen las primeras diosas, ¿sí? La primera diosa no era un dios masculino, era una diosa femenina. Era estas figuritas, ¿sí? Con las caderas gigantescas y los senos gigantescos que se encuentran en todas las zonas arqueológicas antiguísimas. Entonces la luna representa ese inconsciente que mueve mamá. Es como me trata emocionalmente antes de que tengo palabras. Si es después del nacimiento, por eso es distinto al ascendente, pero es todavía desde la emoción, todavía sin etiqueta. No sé cómo está sucediendo, pero algo hace mi madre y me siento bien, me siento mal, me siento extasiado, me siento deprimido. Y ese cómo me trata me enseña a mi inconsciente, a mis programas internos, se quedan grabados ahí el cómo tratar a mis propias emociones. Como me trata mi mamá, me trato a mí y luego además trato a los demás.
Y esa es la importancia de la luna en astrología. Hasta después sigue el sol, porque primero se experimenta esa energía de la luna, porque es antes de hablar. El sol ya es relacionado con el trabajo, relacionado en la cultura patriarcal con papá. Pero si nos vamos, por ejemplo, a otros lenguajes, a otras culturas, o en Alemania, el sol es femenino, ¿sí? Es die Sonne, no es el sol, es la sol. Entonces, en culturas antiguas se relacionaba el sol con lo femenino, especialmente, por ejemplo, en Egipto antiguo. No había dioses del sol, eran diosas del sol. Las diosas gato, ¿no? La diosa león, Bastet. Entonces, el sol representa no necesariamente lo masculino y la luna no necesariamente lo femenino, sino que el sol representa el consciente y la luna representa lo inconsciente. Aquello que se mueve por medio de cosas que no veo es la luna, y lo que se mueve por cosas que sí veo es el sol. Son cambios evidentes. Todos los días está moviéndose nuestra posición relativa al sol. ¿Y dónde está la Tierra, o nuestra posición en la Tierra relativa al sol? Determina si es de día, si es de noche, si hace calor, si hay luz o no. Igual, dentro de nosotros, el sol representa aquello que es más evidente y más obvio. Por eso la gente se tiende a identificar con el sol, pero, ahí les va un secreto, en astrología tú no naces sabiendo cómo utilizar la energía de tu sol. Todos somos principiantes cuando se trata del sol. Y al final de nuestras vidas debemos de haber logrado llevar al signo en el cual está nuestro sol a un nivel de maestría, ¿sí? Pero al principio estamos como principiantes y tenemos que enfrentar todas las pruebas que están presentes en nuestra carta astral para poder llegar a ello. Entonces sigue Mercurio. Mercurio no es el pensamiento. Pero antes de seguir con Mercurio, déjenme les explico algo, el por qué también puede funcionar la astrología. Y es por la rapidez de los ciclos de los planetas. Así como todo en el universo se mueve por frecuencias, los planetas tienen una velocidad. Y entre más, si se fijan, nos hemos ido de lo más rápido a cosas un poco más lentas cada vez. Lo más rápido es el ciclo del día y la noche, el ascendente, descendente, bajo cielo, medio cielo, que son determinados por el giro de la Tierra. Pero luego, el siguiente ciclo más lento, 28 días, es la luna. Y luego, el sol, son 365 días. Bueno, hay algo entre el sol y la luna, es Mercurio y Venus, o sea, desde nuestra perspectiva de velocidad, no de distancia, ¿sí? Ok, Mercurio representa esas cosas dentro de nosotros que son más rápidas, ¿sí? Pero que son visibles. Entonces, ¿qué sucede? Es todo lo que sucede rápidamente en nuestra mente, que podemos cambiar, es nuestra mente racional, ¿sí? Entonces, nuestra mente racional no es quién soy yo. Como les decía, yo le llamo en el análisis de la carta astral la justificación. Es como aprendimos a justificarnos ante los demás, ante nuestros padres. Por ejemplo, cuando estabas en la despensa agarrando una galleta y llega papá o mamá y te dice: ¿qué es eso? ¿Qué estás agarrando? No, nada. Entonces, no necesariamente es la verdad. Depende de cómo aprendiste a hablar. Si aprendiste a hablar para defenderte de que no te castigaran, de que no te atacaran, entonces para ti el lenguaje, Mercurio, va a ser una herramienta para la defensa. Si aprendiste a hablar para explorar el universo, entonces tu mente racional va a ser una herramienta para explorar el universo. Entonces, la forma en que tenemos esa experiencia de aprender a hablar marca para siempre ese Mercurio. Y marcan nuestras justificaciones. Si nos decimos la verdad, si nos decimos mentira, si importa la mentira o la verdad, cómo nos comunicamos, cómo estructuramos nuestro modelo mental del universo, porque el lenguaje nos permite traer una
sistema de etiquetado a nuestro modelo mental para poderlo manipular. Entonces luego sigue Venus, y Venus aquí sí representa lo sagrado femenino. Venus no nada más es aquello que atraigo a mi vida por la ley de la atracción, sino que hay que entender muy bien que todas las personas tenemos sagrado femenino y sagrado masculino, antes de ver Venus y Marte. Lo sagrado femenino no es lo que corresponde a las mujeres. Ahora, las mujeres se les da un poco más fácilmente lo femenino, pero eso no significa que los hombres no tengamos sagrado femenino. Sagrado femenino es simplemente aquello que nos dice qué somos. Son las instrucciones. Si hablamos de ADN, tu particular código genético es tu sagrado femenino. Si estamos hablando de tu espíritu, la forma en que podemos ver tu espíritu es a través de la carta astral. Y eso es lo que realmente eres, al menos a este nivel de evolución. ¿Qué pasa si acepto que alguien más me diga que soy otra cosa, en contra de lo que realmente soy? Ahí estoy lastimando mi lado femenino. Y entonces el lado masculino también sale afectado. Porque si me dan las instrucciones de cómo construir este podio, sí que me llegó por correo desarmado, y son las instrucciones equivocadas, pues tal vez voy a armar algo que no se parece en nada al podio, ¿sí? Entonces necesitas hacer las instrucciones correctas. Y las instrucciones correctas nadie me las da más que el universo mismo. Entonces ese acceso a mi propia instrucción, a quién soy realmente, eso es la espiritualidad. Por eso la astropsicología es una ciencia del espíritu, porque es utilizar lo que sabemos de psicología, de cosmología, de astrología, para poder entender quiénes somos realmente, de una forma lo más objetivo posible. Entonces, Venus representa todo eso que yo atraigo cuando estoy en orden, cuando estoy, digamos, yendo a favor de quién realmente soy. Entonces ya puedo utilizar mi Marte, que es lo sagrado masculino, y es esas instrucciones de quién soy, de qué me gusta, que es lo sagrado femenino de Venus. Entonces, ¿cómo las voy a aplicar? A ver, ya tengo el libro de instrucciones correcto para construir este mueble, pero ¿cómo la sigo? Si no sé usar un desarmador o no sé usar un martillo, pues difícilmente voy a poderlo armar. Entonces necesito poder transformar la realidad física a través del uso de mi cuerpo, a través de la fuerza, ¿sí?, que todos tenemos sagrado masculino también, para poder transformar al mundo según lo que yo soy, según lo que me satisface. Y también cuando no puedo atraer aquello que deseo por medio de la ley de la atracción, por medio de enfocarme bien, subir mi vibración, entender lo que realmente me hace bien y lo que quiero. Entonces lo tengo que ir a agarrar, lo tengo que ir a conquistar. Y también la función de lo sagrado masculino es defender lo sagrado femenino. Es que a mí nadie me puede decir quién soy más que yo. Me pueden decir, mira, esta es una forma muy padre de darte cuenta quién eres, pero tengo que verla y tiene que resonar conmigo. Tengo que entender yo, pasarla por mi criterio, pasarla por mi intuición. Si no resuena con lo que traigo dentro y lo acepto, estaría traicionando a mi propia esencia, a mi sagrado femenino. Y un sagrado femenino lastimado nunca puede crear algo que no sea destructivo. Entonces, Marte representa esa forma de defenderme, de crear, de poner en acción las instrucciones que me son dadas a través de mi sagrado femenino, que representa Venus. Entonces, pasamos a Júpiter, ese planeta de la expansión, el más grande de los planetas del sistema solar, que absorbe los choques de casi todos los meteoritos y cometas que hay en el cinturón de Kuiper y en la nube de Oort, donde hay millones y millones y millones de cometas y
y hielos espaciales. Júpiter representa cómo rompo los límites de mi ego, cómo me voy más allá de lo conocido. Es el que rige a Sagitario, el buscador de la verdad. Entonces, en nuestra carta astral representa qué es lo que yo estoy acostumbrada a hacer para romper mis límites. A veces yo lo pongo antes que Saturno, a veces lo pongo después. Me gusta ponerlo después que Saturno porque me parece que primero vemos los límites y luego los rompemos. Pero también Júpiter representa algo que voy a explicar un poco más adelante, porque depende de la mitología de Urano, Saturno y Júpiter, pero eso lo vemos ahorita. Entonces, Saturno representa los límites del espacio-tiempo. Es lo físico, lo manifiesto, aquello que no me deja crecer cuando lo vemos a un nivel inconsciente. Pero cuando tomamos responsabilidad por nuestro Saturno, entonces nosotros nos ponemos nuestros propios límites y empezamos a transicionar de lo que me limita a mis metas y objetivos. Y luego me doy cuenta que todo lo que pueda hacer en este mundo tiene que tener sus límites. Si quiero correr una carrera, tiene que tener su distancia limitada. No puede ser, tú corres los kilómetros que tú quieras y tárdate lo que tú quieras. No, lo limitan con un tiempo y un espacio específico para que dentro de esos límites puedas crecer. Entonces, en ese sentido, Saturno puede colaborar con Júpiter cuando es entendido a un nivel alto de conciencia, cuando yo me responsabilizo por mis propios límites y controles y reglas. Entonces sigue Urano, el planeta del genio. Si se fijan, al menos ahí se ve en la pantalla pequeña porque estamos dentro de los límites que nos dieron, que no tenemos proyector, pero bueno. Entonces, Urano tiene anillos también como Saturno, pero muy leves, muy tenues, y además tiene una característica muy interesante, que está girando no como trompo, ¿sí?, con el eje vertical, sino acostado, ¿sí? Entonces, un polo siempre le está dando la cara al Sol y el otro polo siempre le está dando la cara al espacio. Entonces, hace lo contrario que todos los demás planetas. Es como si estuviera haciendo lo que quisiera. Y Urano representa, claro, el mundo de lo cuántico, pero cuando se manifiesta a través de la conciencia racional. Me conecto con ese mundo de las ideas de Platón, con ese topos Uranus, así que le llamaba, y donde están las ideas, donde están las estructuras cuánticas de todas las cosas que existen, pero no están materializadas. Por ejemplo, alguien que tenía un Urano muy fuerte era Nikola Tesla. Él podía en su mente ver todos sus inventos antes de construirlos y ver cómo funcionaban y cómo se iban a gastar, cómo mejorarlos, y antes de construirlos armaba unas 20 versiones en su mente. Esa es la función de Urano, es el genio, es lo que hacemos distinto, original y sin límite alguno, ¿sí?, diferente a todas las demás personas. Es como algo salido fuera de la historia. No es porque tuvimos la historia que tuvimos que lo logramos hacer o entender o pensar, sino a pesar de o a diferencia de lo que ha existido antes de nosotros. Entonces Urano se considera un planeta radical de la libertad de crear lo que sea, pero también es muy caótico. Entonces sigue Neptuno, y Neptuno también es una conexión con el inconsciente colectivo, pero no es a un nivel racional, es a un nivel emocional. Es ese sentimiento de que yo soy uno con todo el universo. Ese sentimiento lo tenemos cuando estamos teniendo un extremo placer, como de un orgasmo, o cuando estamos tomando alguna droga, o cuando nos pusieron anestesia y estamos fuera de nosotros, o en una meditación súper profunda
en la cual nos salimos de nuestro cuerpo y nos conectamos con todo el universo. Neptuno se representa en la mitología antigua como el Leviatán, ¿no? Como la serpiente marina, como el Kraken, que al mismo tiempo representa ese mar que da vida, pero también que destruye. Entonces hay que tener cuidado con Neptuno, porque es la forma en que nos salimos de la realidad y nos perdemos. Si es visto desde un punto bajo de conciencia, nos vamos a perder y nos podemos morir, perdiendo de vista nuestro cuerpo físico y el cuidado que requiere y la separación, los límites sanos entre una persona y otra. Me han tocado muchos casos, por ejemplo, de anestesiólogos que tienen un Neptuno muy afectado, o Piscis, que es el signo que rige Neptuno, en la 12ª casa, y se mueren con su propia anestesia en el mundo de Neptuno. Entonces sigue Plutón, y Plutón es el planeta de lo reprimido, de las transformaciones. Pero las transformaciones, ¿por qué? Primero vivimos a Plutón como el trauma de lo que tenemos que ocultarnos ante la sociedad para que no nos destruya. Está relacionado con ese mito de Hades y Perséfone, donde Hades, del cual evoluciona a ser el diablo, ¿verdad? Y Perséfone, la diosa de la primavera, que podríamos verla en una manifestación de la Virgen, ¿sí? Porque es Virgo también. Entonces se lleva la primavera al mundo del Hades, al Tártaro, que es el infierno griego, y así explican la presencia del invierno. En nosotros lo que nos causa un invierno, ¿sí?, es aquello que nos forza a esconder parte de nosotros y que por ello nos lastima, porque nos reprimimos, y ese reprimirnos emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente o físicamente para poder sobrevivir, se puede lograr durante unos momentos o durante el momento de tener intimidad con otra persona. Para poder entender a esta otra persona tengo que suspender mi ego, mi cuerpo, mi mente, mis emociones, mi espíritu para habitar el de la otra persona, pero por momentos. Si lo sigo haciendo me lastima, si lo hago todo el tiempo es una vida infernal. Entonces Plutón transforma las cosas al sacar las verdades escondidas, y es que nos tuvimos que esconder en nuestra vida y que ahora estamos cargando con el precio de esa represión. Entonces sigue Eris. Eris es el controversial planeta que le sigue a Plutón, que en el 2005 descubrieron los astrónomos y causó toda una discordia. Y justo así es la diosa de la discordia en mitología griega. La de la manzana de la discordia, que avienta la manzana en medio de las tres diosas, que dice para la más bella, y luego hace que esos tres componentes de lo sagrado femenino, que puede ser la triple diosa, la joven, la madre, la vieja, o Venus, Hera y Palas, ¿sí?, es la juventud y la fertilidad, los cuidados de la madre y la fidelidad de la madre, y la sabiduría de la vieja y la inteligencia estratégica de Palas. Hace que se peleen esas partes en el momento en que se destruye el matriarcado y transicionamos al patriarcado, que está ahí epitomizado en la guerra de Troya, en la Ilíada. Si han leído la Ilíada o han visto la miniserie de Troya, la guerra de Troya, y Netflix o la película, está más profunda la miniserie, tiene esa escena al principio donde por algo falla lo sagrado femenino y pasamos del matriarcado al patriarcado. Es una etapa histórica, pero hay que entenderla porque tiene que ver con todos y cada uno de nosotros y cómo administramos nuestra parte femenina y nuestra parte masculina. Y Eris es donde nos peleamos con el resto del mundo, donde confrontamos esas inconsistencias dentro de nosotros y dentro de los demás. Eris tiene un ciclo larguísimo, 557 años de órbita.
es el doble casi de la órbita de Plutón. Entonces tiene efectos generacionales muy importantes. Todos estos planetas, los astrólogos tradicionales les llaman planetas sociales por lo lento de sus órbitas. En la astropsicología vemos el grado de cada signo en el cual están los planetas. Entonces, aunque Eris pase 30 años en un signo, es un año en cada grado, y cada grado tiene una interpretación distinta. Entonces, se permite una interacción más personal con Eris, ya que llegamos a ese nivel de conciencia, de tratar los grados del zodiaco que están simbolizados por los símbolos sabianos. Entonces, Eris se convierte en un planeta importantísimo, no nada más porque destruyó la estructura de los planetas y ahora tenemos planetas enanos y planetas, sino porque históricamente es muy importante para los seres humanos, y en todas las cartas de las personas que han sido sumamente exitosas en la vida está ahí Eris interactuando en sus tránsitos. Entonces, luego sigue Quirón. No es más distante Quirón. Quirón es uno de los centauros. Estas bolas de gas y de piedra licuada, ¿sí?, es una mezcla, un híbrido entre cometas y meteoritos. Tienen una órbita muy elíptica, entonces cruzan las órbitas de otros planetas. Sí, de repente tienen un poquito de cola cuando se acercan más al Sol, pero no tienen una órbita tan elíptica que son como un cometa que vuelve cada 300 años o algo por el estilo, y no se desbaratan tan rápidamente. Entonces, Quirón es el más famoso de estos centauros y representa las heridas de la infancia, es la sanación, pero primero representa una herida. Es una herida que tal vez hemos tenido desde vidas pasadas, pero que se repite en la infancia de una forma más leve. Y al ver la vida a través de los ojos de la astropsicología, podemos ver que la infancia es una repetición en pequeño de aquellas cosas que no se resolvieron en la vida pasada. Y entonces esta vez ya lo puedo sobrevivir, o lo puedo observar con un poquito más de objetividad, con una oportunidad más cercana de entender lo que me sucedió, porque ya no es tan grave esta vez. Entonces, Quirón representa esa parte de nosotros que tenemos lastimada y que podemos aprender a sanarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas, y al hacerlo, ayudarles a otras personas a sanar esa misma herida. Entonces es muy importante para la gente que está en contacto con su espiritualidad. El siguiente planeta enano es Ceres. Ceres, en mitología griega, es la diosa del cereal y representa en astrología aquello que nos nutre. Otra vez, como todas las posiciones, no es nada más lo que nos nutre materialmente, físicamente, la comida, y tiene que ver con los hábitos alimenticios. Siempre que hay un desorden alimenticio, Ceres está involucrado. Pero no es nada más una alimentación de comida física, es emocional, intelectual y espiritual. ¿De qué alimento mi espíritu? ¿De qué alimento mi mente? ¿De qué alimento mis emociones? ¿Estoy rodeándome siempre de emociones negativas? ¿Estoy rodeándome de ideas tóxicas? ¿Estoy rodeándome de ideologías o espiritualidades polarizadoras y que me alejan de mi esencia o que me acercan? Eso es lo que representa Ceres. Luego siguen los asteroides de las diosas femeninas, que el primero es Vesta. Vesta es la devoción. Estas son las mejores imágenes que hay de estos planetas y asteroides de la NASA. Y me tardé un buen rato tratando de encontrarlas, porque algunos lamentablemente nada más tenemos unos puntitos borrosos, pero ahorita van a ver a qué me refiero, ¿no? Esta es la devoción, y es a lo que le dedicamos una lealtad ciega, pero no es hacia otras personas necesariamente como individuos, sino a la sociedad. Es como el deber que tengo que cumplir. ¿Por qué? Porque sí. Entonces es algo que pocas veces se cuestiona.
es casi una compulsión a cumplir con un deber divino. Es porque si no cumplo con esto, siento que mi vida no vale la pena. Y Vesta era la diosa de los sacrificios a los dioses. Se supone que era la primera que se come Saturno, de los dioses del Olimpo, y la última que sale cuando rescata a sus hermanos Júpiter, Zeus. Entonces luego sigue Juno, o Hera. Hay otro asteroide que se llama Hera, pero es más grande Juno, entonces más importante en la astrología, y representa a esta esposa de Zeus. Y esto lo interpreto como la proyección. ¿Por qué? Muchos dicen, no, es que es la pareja. Diría, tal vez la pareja kármica. Pero sí, les pido por favor, pongan en silencio sus celulares por el resto de la presentación, para que no interrumpan clases. Entonces, Juno es la esposa de Zeus, de Júpiter en la mitología. Es la que se queda en casa mientras Zeus, Júpiter, ahí se va a tener hijos por todos lados, ¿verdad? Entonces se queda muy, muy enojada por el hecho de que Júpiter se siente libre y ella está amarrada a las labores del hogar. Entonces, es desde el punto de vista de la astropsicología la proyección, porque proyectamos en nuestras parejas aquellas partes de nosotros que no asumimos nosotros, que no hacemos nuestras. Entonces lo que me enoja del otro es algo que yo no puedo ver dentro de mí. O sea, este asteroide es muy útil cuando tratamos de entender la ley del espejo. Esa ley del espejo que dice, lo que te choca, te checa. El que si alguien te dice algo y no te molesta y te es indiferente, pues está bien, no está dentro de ti. Ya vimos que con esos procesos de percepción solamente puedo ver afuera lo que está dentro de mí. Entonces, si algo afuera en el otro me atrae, me disgusta o me causa una reacción emocional fuerte, es porque yo tengo una fuerte relación con eso dentro de mí. Y entonces, cuando alguien llega a molestarme, puede ser una herramienta muy importante de autoconocimiento. Entonces, el siguiente asteroide es Palas, o Atenea Palas, que representa a la vieja entre la triple diosa, que es la inteligencia estratégica. La estrategia es una versión femenina de Marte. Es el cómo ganar las batallas sin tener que luchar. Así como dice Sun Tzu en el libro del arte de la guerra, ¿no? De conocer al enemigo, entender cómo funciona, esconder mis movimientos, todas las partes del arte de la guerra. Eso es lo que maneja Palas, es como somos estratégicos, o no, si lo tenemos retrógrado tal vez. Es de qué forma ganamos con la inteligencia en vez de con la fuerza brutal. Y es una inteligencia femenina. Luego sigue Luna Negra Lilith, que no es un objeto real, es un espacio vacío, que se calcula matemáticamente. La órbita de la Luna es elíptica y donde hay un foco es la Tierra, y en el otro foco de esa elipsis está Luna Negra Lilith. Es como un agujero energético. Y si conocen la historia de Lilith, es la parte de lo sagrado femenino que fue suprimida cuando se cambia al patriarcado. Entonces Lilith se rehúsa a obedecer a Adán y entonces se va, se escapa. Pero esta Lilith, hay dos Liliths en la astrología que son muy importantes. Es la Luna Negra Lilith, por un lado, que es la perversión, y el asteroide Lilith, por el otro lado, que es la reivindicación o la redención. ¿De qué? De mi sagrado femenino. ¿Por qué Luna Negra Lilith es la perversión? Porque es una forma equivocada o autodestructiva de tratar de vengarme porque me quitaron mi esencia, porque me dijeron que no soy lo que soy o que no puedo ser lo que soy, que es lo sagrado femenino. Pero esta forma me lleva a autodestruirme, por eso es perversión. Y además se convierte en un ciclo adictivo.
y como todas las adicciones, siempre necesito más y más y más para llenarme, y realmente no me está llenando porque estoy tratando de llenar un hoyo que con eso no se llena. Entonces es más un placebo. Entonces está luego el asteroide Lilith. El asteroide Lilith es la forma en que sí puedo llenar ese agujero. Es lo que necesito para reconectarme con mi propia esencia, con mi sagrado femenino, de una forma positiva, constructiva. ¿Sí? Entonces, ya por último, faltan dos estructuras. Una es Eros, que es el dios del amor erótico, pero lo interpreto como la motivación, tomando en cuenta la mitología de Eros y Psique, donde Psique es una mujer mortal que se dice más bella que las diosas, y entonces es castigada por Venus o Afrodita, que le dice a su hijo Eros: ve a castigarla por creerse más que los dioses. Y ese era el peor pecado para los griegos, el hubris o ibris, que es la arrogancia de los dioses, el sentir que eres más que el arquetipo mismo de la cosa. Entonces, eso automáticamente, cuando te crees más que el arquetipo de algo, estás negando tu posibilidad de aprender, y estás negando que estás aquí en el planeta Tierra para aprender. No, yo ya no sé todo sobre eso, ¿verdad? Entonces, como te manda instantáneamente a una ignorancia por voluntad, ¿sí? Le dice Venus o Afrodita a Eros, le dice: ve a castigar a Psique, haciendo que se enamore de un hombre terrible, que solamente valore la belleza superficial, la belleza física. Y entonces va Eros a ver a Psique, pero él se enamora de Psique, porque sí estaba muy bella, tal vez no tan bella como su madre, pero dice: no, esta me la quedo yo. Entonces la enamora, pero ve, con su arco que dispara flechas de enamoramiento o de repulsión. Entonces se enamora de Eros, Psique, y se va al monte Olimpo con él, y es tremendamente feliz. Pero Eros le dice: no me veas la cara, porque entonces todo se va a destruir. Y ella, como está muy enamorada, confía en él y se va a vivir con él, y nunca le ve la cara, pero está enamorada, ¿no? Entonces un día se aburre y dice: déjame invitar a mi mamá y a mis hermanas, al menos una tarde, para que me visiten, porque pues no he visto a nadie en años. Ok, está bien, una tarde. Van la mamá y las hermanas y ven la opulencia en la que vive, y entonces con gran envidia la instigan a que vea la cara de Eros, metiendo sospechosismo de: no, es que tal vez está leproso, o tal vez es un monstruo, de cómo van a verse tus hijos si no sabes con quién estás teniendo relaciones. Bueno, entonces en la noche le quita la capucha, que es, claro, una metáfora anatómica, y entonces ve que es más bello de lo que se podía haber imaginado. Lo ve un dios como lo que es, y entonces automáticamente, al saber que está en el monte Olimpo, siendo humana, no puede seguir estando ahí y sale expulsada. Entonces toda la vida se la pasa tratando de volver, y se la pasa pidiendo perdón en los templos de todas las diosas, y hasta el final de su vida se compadece de ella. Una de las diosas, varía según la versión, pero unas dicen que es Palas, otras dicen que es Hera, y le dicen: bueno, vas a poder volver al monte Olimpo con Eros, pero vas a tener que cumplir todas las hazañas de los héroes griegos. Entonces, todas las hazañas de Jasón, de Hércules, etcétera, que en simbólico son el cruce de los planetas a través de los 12 signos del zodiaco, para conocer quiénes realmente somos. Es una clave que nos está diciendo: tenemos que descubrir nuestra verdad profunda, nuestro espíritu perfecto, que ya somos perfectos, porque sí que si tratamos de perfeccionarnos de una forma superficial, ser mejor que los demás físicamente, emocionalmente, intelectualmente, no lo vamos a lograr. Siempre hay alguien mejor que nosotros.
y las comparaciones nos alejan de quien realmente somos. Entonces, el entender y aceptar nuestra verdadera esencia, eso es lo que nos eleva al nivel de los dioses. Y entonces ella lo hace y puede habitar de nuevo el Monte Olimpo junto con Eros. Por eso para mí Eros es la motivación y Psique es el cómo me mejoro a mí mismo, el cómo encuentro mi verdadera esencia. Entonces, todo esto que nos muestra la carta astral no es nada más un misterio personal de quién soy yo y qué problemas vine a resolver a este mundo. No es problemas para los demás, es problemas sobre la existencia. Es esa infancia en la que me dijeron que yo era algo que no soy, y ese volver a nacer a mi verdadera esencia, donde me reencuentro con mi alma, resuelve no nada más un misterio personal, sino un misterio cósmico. Aquí en la imagen estamos viendo el golpe de la energía cósmica contra la burbuja energética de una estrella, ¿sí? En una constelación es en la constelación de Hércules. Entonces, ahí podemos ver de forma real cómo las estrellas emiten una burbuja de energía que choca contra la energía de las demás estrellas y de la galaxia, que ahora acaban de descubrir el centro de la galaxia, el hipermasivo hoyo negro dentro del centro de la galaxia, que también en la astrología se grafican y se interpretan, ¿no es cierto? Y entonces, este fenómeno de la burbuja energética que cubre todos los sistemas estelares, en nuestro caso, el Sol, emite no nada más fotones, electrones, magnetismo, también emite energías a nivel cuántico. Y las posiciones de los planetas modifican esa estructura de esa burbuja energética. Esa burbuja energética y esa energía que viene del Sol, cada vez nos damos cuenta de cómo afectan a la salud humana, cada vez más, a través de ciertos científicos que están haciendo esos estudios, heliofísicos que se han puesto a ver los ciclos del Sol a profundidad. Podemos ver que se correlacionan las manchas solares, por ejemplo, con los derrames cerebrales, con los ataques cardíacos, con los casos de psicosis, con las tormentas tropicales y hasta con los terremotos, ya matemáticamente comprobado. Entonces podemos ver que la astrología cada vez más se acerca a ser una ciencia científicamente reconocida. Es una ciencia porque es empírica, porque han sido observaciones de miles de años que se han comprobado. Y si tú aprendes astrología o entras a la terapia astral, te vas a dar cuenta de cómo no hay ni una sola coincidencia en el universo, porque ahí está toda tu vida, y al astrólogo nadie le dio tu biografía, solamente está viendo esa carta astral, y de ahí puedes saber cómo te trató tu mamá cuando estabas chiquito, cómo te trató tu papá cuando estabas chiquita. Este tipo de cosas ni siquiera el psiquiatra las puede deducir. Entonces, ya les voy a explicar la mitología de Urano, Saturno y Júpiter, que es parte indispensable de este análisis de la carta astral, porque y también es parte de la creación del universo. Aquí digo en la diapositiva que es la creación, evolución e iluminación, ¿sí? Son en la mitología cristiana es Espíritu Santo, Padre y Hijo. El Espíritu Santo es Urano y representa ese mundo de lo cuántico, el mundo de las ideas, donde está lo no manifiesto, donde está el Espíritu, que no tiene forma física necesaria. Puede tener forma física, pero también puede no estar creado en este momento. Entonces, en un cierto momento se manifiesta en la materia. Esa es la creación, ese es Urano. Luego, en la mitología griega vemos que Urano es atacado por su hijo Saturno. ¿Por qué? Porque todos sus hijos los mataban.
Se salva Saturno y entonces va a matar a su padre para tomar el trono del rey del cielo, ¿sí? Chelus, romano, y entonces lo castra y lo mata y se queda con su madre. Como siempre en la mitología griega hay muchísimo incesto, representa esos instintos humanos reprimidos que tenemos, y entonces avienta sus partes al mar y de ahí sale toda la vida. Pero así nuestros límites tienen que tomar de lo que imaginamos lo que realmente podemos construir y crear las estructuras en nuestra vida a partir de nuestra conexión e inspiración divina, que es Urano. Pero entonces Saturno crea este sistema de evolución donde está todo lo manifiesto, todo lo que existe peleándose por la existencia contra todo lo demás que existe. Tienes que pelear por ocupar tu espacio, porque todo lo demás quiere tu espacio. Todo lo demás que vive quiere tus carnes para comérselas. Entonces, ¿qué hace Saturno? Se come a sus hijos, porque tiene miedo que lo destronen igual que él destronó a su padre. Y ese es el sistema que está entrando con el patriarcado también, ¿no? Es el momento donde hay el destrone de los reyes uno tras otro, tras otro, tras otro. Históricamente está representado en la mitología y también en la psicología que se expresa en la carta astral. Entonces llega Júpiter, que es la iluminación y es el ganar, y en vez de nada más simplemente matar a Saturno, eliminar los límites, ¿no? Le abre la panza y saca a todos los dioses del Olimpo, que es todo lo que acabamos de ver, los planetas, ¿sí? Y es las partes de la mente humana, poderlas evolucionar y que convivan y que no tome el control una sola, sino que se unifiquen. Y la unificación de las partes de nuestra mente dividida es el objetivo de la psicología profunda y de la astropsicología. Entonces, Júpiter sí se hace el líder del Olimpo, pero no destruye a los demás. Entonces es un ganar, por eso es la iluminación. Entonces podemos elevarnos en estos 4 niveles que les vengo diciendo, pero incluyo un quinto. El primer nivel es el físico, y es nuestro cuerpo físico, nuestra salud, nuestros instintos, lo que somos antes de tener memoria, emociones, mente. Después está el nivel emocional, el cómo recordamos estas experiencias de haber existido, ¿sí? La existencia y el nivel físico divino es el fuego, las emociones es el agua. Entonces, esta memoria de lo que hemos vivido se va guardando y guardando y guardando, y tenemos que irla procesando, tenemos que ir transformando lo que vivimos para poder relacionarnos con nuestro pasado. Después sigue la parte intelectual, y podemos tomar estos niveles de evolución en la parte intelectual también para poder dejar un registro de lo que hemos aprendido. Tenemos que llegar a la objetividad, ¿sí? Esa objetividad de Acuario, de poder irnos más allá de nuestra propia experiencia individual y subjetiva, para poder comparar nuestra experiencia, nuestros aprendizajes con los de todo el resto de la humanidad, y la única forma de hacerlo es a través del lenguaje, y tiene que ser un lenguaje coherente. Entonces podemos dejar un legado, y eso pudiera representar la Tierra en astrología, los signos de Tierra. Es qué impacto tiene las soluciones que hemos logrado, descubierto, conquistado en nuestra familia. Tal vez tumbamos un karma familiar en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestra civilización, y que construimos que dure mucho más que nuestro cuerpo, que nuestra mente individual y que nuestras emociones. Y entonces está el trabajo espiritual, eso que se va mucho más allá de nada más lo terrenal, y es cómo estamos
evolucionando el universo mismo, a través de esa misión que cada quien tiene, que es completamente individual y que nadie más puede hacer por ti. ¿Sí? Porque si tú no avanzas ese problema, si tú no lo resuelves, nadie lo va a hacer, porque cada quien tiene su propia misión, cada quien es su propio experimento del universo. Entonces, el que cada quien logre entenderse, elevar su nivel de conciencia, lograr esas soluciones, hace que el universo avance, aunque nadie te haya visto y te hayas pasado toda la vida en un cuarto. Entonces, está aquí, apenas se puede ver, ¿verdad? Pero el lema griego que estaba encima del oráculo de Delfos, Gnosis Auton, que es conócete a ti mismo, ¿sí? También lo pusieron ahí en la película de Matrix, ¿no? En la primera, ¿no? Lo que decía encima de la entrada de la cocina del oráculo, ¿no? Y es el conocerte a ti mismo, a ti misma, es la única forma de adquirir conciencia. Y el conocer hacia afuera el resto del universo, o conocerte adentro, tu propia mente, emociones, memorias, psicología y espíritu, son paralelos de lo mismo. Como es adentro, es afuera. Y esa fue la primera parte de esta presentación, que luego presentaré la segunda más adelante, donde voy a entrar en más profundidad acerca del sistema de casas astrológicas, su significado, su relevancia en la astrología y especialmente el tratamiento de astropsicología de esos puntos. Si tienen preguntas, pueden hacerlas ahora. Sí. Pues es que llegué tarde, entonces no sé si ya lo habían hablado de la parte de las lunas. Pues bueno, la luna de acá como tal de las lunas, también las lunas de Júpiter. Sí. Pues la influencia que ellas también tienen. Las lunas de Júpiter orbitan junto con Júpiter, entonces se toman como parte de la influencia de Júpiter. Pero lo que sí está orbitando alrededor del Sol sí tiene un efecto sobre las cosas en la Tierra. Si estuviéramos en Júpiter, pues sentiríamos muchísimo más fuerte el efecto de las lunas de Júpiter. Pero si vimos, por ejemplo, la luna de la Tierra, luna negra Lilith, y también aparte hay otra luna, entre comillas, que veo que es Selene, que es la luna blanca, que es el apogeo de la órbita de la luna, que también se ve en la astropsicología. O sea, que Lilith vendría siendo el lado oscuro de la luna. Es que hay dos Liliths, hay el asteroide Lilith y luna negra Lilith. Luna negra Lilith es uno de los focos de la órbita de la luna y no se debe confundir con el asteroide Lilith, que orbita alrededor del Sol junto con los demás asteroides, y el asteroide Lilith es la forma positiva de reivindicar lo sagrado femenino. La luna negra Lilith es la forma perversa o adictiva o autodestructiva de esa luna. Sí. Claro. Sí. Magnus, saludarlos en esto. Lo que yo quiero saber es, ¿una carta astral enfoca un sistema solar en particular? O sea, ¿quiere decir que si existen otras galaxias, cada galaxia tiene su carta astral? Es una excelente pregunta, Néstor, y una que me he hecho muchas veces. Seguramente si nos vamos, por ejemplo, deja tú otros sistemas estelares, si nos vamos a Marte, vamos a tener que ajustar toda la astrología para tomar el punto de vista de Marte. Entonces va a cambiar la influencia de los demás planetas y la Tierra va a convertirse en un factor importante. Entonces la gente que habite Marte, ahora que Elon Musk nos va a llevar para allá, va a tener que, primero se va a sentir medio loca, ¿sí? Que es lo que he visto reportado en muchas historias acerca de visitantes, ¿sí? Que se han registrado por medio de hipnosis de vidas pasadas, etcétera, ¿no? Pero simplemente va a ser una energía totalmente distinta. La idea es que se va a organizar la energía disponible según lo que sea que esté afectando esas burbujas energéticas, ¿sí? Que es el campo magnético del planeta en el que estés y todos los efectos cuánticos que eso tiene y todo el efecto de las demás cosas. Entonces en otras estrellas tal vez no haya
7, 8 planetas, ya que son 8 planetas y planetoides y demás, sino tal vez haya más o menos. Entonces se va a tener que dividir esas partes de la experiencia en bandas de frecuencia más amplias o más cortas, ¿sí? Entonces, y vamos a tener que ver las velocidades, los pesos, etcétera, ¿no? Tendría que hacerse una nueva astrología por cada nuevo planeta que habitemos, ¿sí? Ya, hemos pasado un poquito. Muy bien. Están esperando que algo salga. Ok, perfecto. Entonces así dejamos la presentación. Me pueden seguir en Instagram, Facebook o YouTube buscando Astropsicología, o aún me pueden mandar un WhatsApp al 811-044-5283. Gracias por venir. Gracias.